esta plática es sin texto, es una plática de imágenes. Es un tema, personalmente, a mí este tema no me gusta. Me refiero a que no me gusta porque es un manejo muy difícil y son accidentes terribles que pasan en un segundo y normalmente las noticias son malas. Es difícil lo que se puede llegar a lograr. Gran porcentaje de estas lesiones son en mano, así que cuando hablamos de lesiones por pirotecnia estamos hablando de mano traumática. Claro que hay en otros sitios también, pero lo más común es que sean en mano. Entonces, les voy a pedir mucha discreción porque las imágenes que les voy a enseñar son imágenes extremadamente fuertes. Eh, Van a ver de todo tipo. Entonces, por favor, mucha discreción. Recuerden que estos casos los traigo aquí para ustedes y es con un fin educativo exclusivamente. Vamos a empezar entonces. Bueno, les traigo varios casos, como les dije, son casos gráficos. Vamos a ir desglosando un poquito los temas y por supuesto me encantaría que participaran y que hablaran y me dieran su opinión y también algunas preguntitas que les voy a hacer. Entonces, bueno, este fue un explosivo, es un entrenamiento militar. El lugar aquí bueno, donde están estas personas es un lugar donde entrenan militares. Estaban haciendo un entrenamiento de tipo militar y a este paciente le explotó una granada en la mano. Entonces, estas imágenes son las que nos mandan después de llegar al hospital. Cuando él llegó al hospital este paciente, pues uno de los paramédicos nos entregó esto, ¿no? Son, son restos de dedos, vemos ahí piel, vemos tejido muscular, por ahí se asoma el hueso. Entonces, pues es un reto, porque muchas veces en películas vemos que llevan la bolsita con el dedo y el doctor ¿no? hace el procedimiento sin complicaciones y el día siguiente ya está cargando pesas. Y la realidad es otra. Entonces, bueno, lo recibimos en el servicio de urgencias. Esto, antes de que digan que no traigo cubrebocas, esto fue hace ya un tiempo, antes de la nueva normalidad. Entonces, vean, nos llega una mano así. Entonces, es todo un reto saber en qué empezar, porque evidentemente lo que llama la atención, y eso pasa mucho en ortopedia, lo que llama la atención es la mano, ¿no? Y se nos olvida a veces, se nos olvidan otras lesiones. Entonces, bueno, evidentemente hay que controlar el sangrado ahí, que digo, no es tan importante un sangrado de mano, aunque sí lo llega a ser, pero no es algo que realmente ponga en peligro la vida del paciente si se trata de forma inmediata. Y después, pues verificar qué otras lesiones pueda tener, porque una granada que le ha explotado en la mano seguramente tenía en otros lados. Vean ahí cómo se ven los tendones. Ese tendón que está ahí probablemente sea uno de los flexores, ¿no? Entonces, pues son imágenes horribles. Tomamos esta radiografía y vemos, aquí se ve, lo primero, bueno, no sé qué opinen ustedes, a mí lo que más me llamó la atención no es tanto el hueso, sino los tejidos blandos. Es raro que se vean los tejidos blandos de esta forma en una radiografía. Y esto es cuando es una lesión de alta energía. Generalmente se ven así. Vean los huesos. Prácticamente ya no tiene en el cuarto, casi desde el tercero. El tercero todavía tiene ahí, está fracturado las falanges, pero cuarto y quinto prácticamente ya no hay falanges. Vemos que hay fracturas tanto en el primero como en el segundo como en el tercero. Entonces, el problema es, bueno, más bien es el reto, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? Aquí se habla con los familiares. Esto es algo que no puede hacer una persona nada más. Esto es algo que tiene que hacer un equipo multidisciplinario. Entonces, para esto entramos tanto ortopedia como cirugía plástica y reconstructiva. Y, y pues, ¿no? Hay que tratar de reconstruir. Primero lo primero, hay que tratar de reconstruir, ver qué se puede hacer pues eso se le dice a los familiares. Aquí, de entrada, se les tiene que decir, lo más probable es que acabe en amputación, pero vamos a tratar de reconstruir. ¿Por qué? Porque efectivamente lo más probable es que acabe en amputación, porque no tenía, o bueno, ahorita van a ver, pero lo más probable es que ya no tenga viables la cuestión circulatoria. Entonces, en quirófano,
tenemos que, es de las cosas más difíciles que hay que hacer, identificar qué es qué, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, nosotros estamos poniendo pinzas para separar y decir, bueno, mira, esto es un flexor, esto es un extensor, esto es del primer dedo, esto es del cuarto dedo, tenemos este músculo, tenemos este otro músculo. Entonces, ya que identificamos todas las estructuras, entonces pasamos a lo que sigue. ¿Se puede salvar o no se puede salvar? Vean esto, vean la destrucción que tiene. Aparte, no solo es la destrucción que vemos en el momento. Vean, el músculo prácticamente no está viable, entonces tenemos que resecarlo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos así, puede haber una infección posoperatoria. Entonces, la destrucción era terrible, prácticamente ya no había arterias, el llenado capilar ya no existía y fue una mano prácticamente imposible de reconstruir, por lo cual decidimos realizar la amputación. La amputación la hacemos a nivel de radiocúbito distal. Esto con fines de, obviamente, o sea, que no se quede ninguna parte afectada, que solo se quede parte sana, y también con fines de ponerle una prótesis. Las prótesis funcionales, que hasta cierto punto no son tan funcionales en mano, bueno, hay algunas que sí, pero en México, desgraciadamente, pocos son los que pueden pagar ese tipo de prótesis. Las prótesis funcionales son más o menos a este nivel, radio y cúbito distal. Se realiza la amputación. Ese instrumento que tengo ahí es Bueno, mucha gente como que está... ¿Perdón? ¿Alguien quiere opinar? No. Bueno. Ese instrumento es una sierra de Jiggly y con ese instrumento se puede hacer con otros tipos de instrumento, pero por el corte anatómico, desde mi punto de vista, es un buen instrumento para utilizar este. Entonces, bueno, se realiza la amputación. Al final, obviamente, para hacer la amputación también hay una técnica, ¿no? No es nada más cortar. Entonces, sí, tenemos que ir separando el tejido muscular, tenemos que cortar los tendones, tenemos que ligar la arteria. Me gustaría que alguien de aquí del público me dijera si sabe cuál es la forma correcta de cortar el nervio. ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? O no sé si estén levantando la mano. ¿Cómo funciona? Cortarlo. ¿Eh? Se corta en la parte más proximal, a lo más profundo que se pueda, y ligarlo. Sí, bueno, ¿te refieres más proximal? O sea, dejar el cabo, o sea, cortar lo más que puedas y más bien, dejar la mayor parte del nervio en la parte, en la mano en lo que estamos amputando, ¿o a qué te refieres? Sí, es que se supone que se retrae en el momento de cortarlo y se tiene que esconder, ¿no? O sea, lo más Sí se profundo es lo que... retrae, sí se retrae. ¿Y cómo lo cortas? ¿Cómo lo cortarías tú? Pues primero ligarlo y después con el cauterio, ¿se podría? Eso quería que dijeras, justo. Está contraindicado cortar el nervio con el cauterio, ¿ok? Ok. Eso es justo lo que no debemos de hacer. Debemos de cortarlo con bisturí. ¿Por qué? Porque ¿alguien sabe qué pasa si lo cortas con el cauterio? Daña las terminaciones nerviosas adyacentes. Daña las terminaciones nerviosas, se quedan en repolarización. ¿Y qué le pasa al paciente? Hay un síndrome. ¿Cómo se llama? Miembro fantasma. El síndrome del miembro fantasma, exactamente. Tienen riesgo de hacer síndrome de miembro fantasma y que ellos crean que siguen teniendo ahí su mano. Recuerden, pueden usar el electrocauterio todo el tiempo, incluso en los vasos sanguíneos si están bien ligados. Pero el nervio se corta con bisturí, ¿ok? Este es pues, lo que quedó, lo que cortamos, lo que quitamos. Vean la mano prácticamente, pues ya, bueno, no era viable, era una mano no viable. Entonces, por eso les digo que estos casos no me gustan. Cuando se reconstruye y cuando es un éxito y tal, está increíble, ¿no? Y digo, no es que no es un éxito, la cirugía fue un éxito. ¿Por qué? Porque no solamente, bueno, más bien, le salvamos la vida al paciente, porque dejarle la mano
tenía muy pocas probabilidades de que eso fuera viable. Al final, lo que hacemos es cerrar el muñón, dejamos un drenaje ahí, por el sangrado, porque el hueso sangra mucho y el hueso no se le puede hacer una hemostasia tan fácilmente, ¿no? Entonces se queda así, se queda con el drenaje y pues este es el resultado. Entonces, por más que, no sé ustedes qué opinen el día de mañana que ustedes sean los que estén operando este tipo de casos, por más que digas, bueno, pues le salvamos al paciente y el paciente está bien y hoy en día está bien y su rehabilitación ha sido muy buena, pues a mí no me deja satisfecho ver estas imágenes, me llena de tristeza ver estas imágenes porque el paciente y los familiares entraron creyendo que podíamos salvar la mano y desgraciadamente no se pudo en este caso. Este es yo creo que el caso más completo que les traigo. El pasado es un caso que a mí me marcó mucho ese caso. Los demás, bueno, aquí les voy a enseñar otro caso también. Miren, cada día de la independencia, cada año nuevo, recibo llamadas, recibimos en el servicio de urgencias pacientes así. Los que hayan tenido oportunidad de ver las historias que subo a Instagram lo van a ver. Yo cada vez que es el grito o cada vez que se acerca el año nuevo, es una campaña, no es una campaña, pero subo posts de por favor no usen pirotecnia, no a la pirotecnia. Y no es que esté mal la pirotecnia es increíble, pero la pirotecnia debe ser utilizada por profesionales, ¿no? No es lo mismo que las armas, tienes que saber utilizarlas. No puedes ir a un mercado, comprar cohetes y decidir echar cohetes, y menos cuando hay alcohol de por medio. Les juro que cada 15 de septiembre por la noche o 16 en la mañana y cada 31 de diciembre, 1 de enero, llegan casos así y es tristísimo y es horrible porque normalmente les va muy mal. Esta es una imagen por pirotecnia, explotó un cohete en la mano y ¿alguien quiere describir la radiografía? ¿O ya es demasiado? Se los digo yo. ¿Alguien la puede describir o no? Bueno, vemos una AP y una oblicua de mano. Vemos una fractura en el tercer dedo. Vemos que está afectada tanto la falange proximal como el hueso metacarpiano, ¿no? Entonces justo está en la articulación metacarpofalángica. Justamente ahí, ahora, reconstruir eso es un problema, es muy complicado. ¿Alguien ve algo más en esta radiografía? ¿Algo malo? ¿Algún error por ahí? ¿Alguien que se anime? El meñique, ¿no, doctor? ¿Qué le ves al meñique? No sé si esté fracturado o luxado. Parecería, ¿no? La interfalángica distal. Parecería que sí. Parecería que sí. ¿Algo más? ¿Alguien le ve algo más? Porque no le quitaron la pulsera. Bueno. Exactamente. Bien observado. No sé por qué no se la quitaron. Después, obviamente, cuando llegas y ves eso, inmediatamente la quitas. Recuerden, siempre que hay una fractura, esto ya es aparte, ¿no? Aunque sea del húmero, que sea de codo, de antebrazo, de mano, aunque sea la falange distal, una mini fractura en el quinto dedo, lo que sea, quiten anillos y quiten pulseras, porque se va a empezar a hinchar el brazo y pueden hacer un síndrome compartimental muy fácil y obviamente van a cortar parte de la circulación. Y después quitar una pulsera y quitar unos anillos, de verdad no saben el problema que es. Hay pacientes que acaban en quirófano para retirar anillos. Tengan mucho cuidado con estos detalles, no se les pueden pasar. Tomen en cuenta que este detallito se le pasó a adscritos del servicio de urgencias, a médicos internos, a residentes, se le pasó a mucha gente, a técnicos de rayos X, y esto no puede pasar. Entonces, lo que se hizo fue una fijación. Déjenme ver si aquí, se hizo una fijación en la articulación, en la metacarpofalángica, donde se ponen clavillos de Kirchner y se mantiene así nada más. ¿Por qué? Porque es imposible hacer esa reconstrucción. Entonces, ustedes imagínense un 31 de diciembre festejando,
sin querer explota un cohete y nunca más vas a poder mover esa articulación. Te cambia la vida para siempre. Y esto es lo que vemos en una radiografía. Nos vamos a la cirugía y miren esto. Vean la lesión. Por eso a veces el hueso es muy importante, pero vemos la radiografía y decimos, se puede reconstruir. Por ahí tengo uno de mis maestros de AO, siempre dice que las fracturas no son una enfermedad del hueso, sino que las fracturas son lesiones de tejidos blandos que se acompañan de una lesión ósea. Y tiene razón, porque si yo tengo esto, pues lo arreglo, no hay ningún problema. Claro, pero ¿y los vasos sanguíneos? ¿Y los músculos? ¿Y todo lo que está alrededor? Ya no va a ser funcional. Entonces, es muy difícil tratar de arreglar esto, o que le vaya bien a esta osteosíntesis, que es un poco primitiva la osteosíntesis, pero le va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque vean esta lesión. Está horrible. ¿Y cómo reparas todo esto? Entonces, ese es justo el riesgo que tenemos. Recuerden que hay ciertas cosas que debemos de hacer, ciertas técnicas que tenemos que utilizar. Cuando estamos haciendo estas cirugías, tenemos que hacer un desbridamiento muy amplio, porque el riesgo de este paciente de infectarse es muy alto. Algo que debemos de aprender y debemos, por ahí quien estuvo en la plática de fracturas expuestas, porque obviamente todo esto son fracturas expuestas, recuerden, ¿alguien se acuerda o alguien me sabe decir qué es lo más importante? Ustedes que van a estar en un servicio de urgencias cuando reciban estas lesiones, ¿qué es lo primero y lo más importante que tenemos que hacer? ¿Alguien que me diga? Andan muy tímidos hoy, ¿eh? ¿Nadie se anima? Cubrir la lesión expuesta, cubrirla para que no se contamine. Cubrirla con gasas estériles, muy bien. Prohibido lavarla en Exacto. urgencias. ¿Qué más? Ingresar al quirófano antes de 6 horas. Fíjate que eso se creía. Eso lo describió, eso decían Gustilo y Anderson. Gustilo y Anderson decían que si estaba antes de 6 horas, que si es después de 6 horas ya es una herida contaminada. Pero después, Gopal, un ortopedista en el año 2000, sacó un artículo donde él lo que hacía era poner en el peritoneo, más bien, el artículo que sacaron donde decían eso, era un artículo donde vieron que si ponían microorganismos en el peritoneo de las ratas, a las 6 horas ya había una carga muy importante, bacteriana. Entonces, pero después Gopal dijo, bueno, ¿qué tiene que ver el peritoneo de las ratas con el hueso? Y él hizo un estudio donde operaba pacientes antes de las 72 horas y después de las 72 horas de fracturado y no hubo ninguna diferencia significativa. Así que eso, olvídenselo, sáquenlo de su cabeza. Porque muchas veces dicen, si llegó después de las 6 horas, lávalo, ponle un fijador externo y tienes que esperar para meterlo a un segundo tiempo. Hay un término que no es nuevo, pero desgraciadamente poca gente lo hace en su práctica hoy en día, que se llama fix and flap. Fix and flap es en cuanto te llegue, cubrir y fijar. Entonces, no importa si te llegó a las 6 horas o a las 72 horas o incluso después, si ves que es viable hacerlo, se hace. Entonces, no lo pasas a quirófano. Bueno, sí lo pasas a quirófano lo más antes posible, pero no por la razón por la que tú dijiste. Pero les está faltando algo muy importante en urgencias. 2 cosas les están faltando. Se los dije en la plática de fracturas expuestas. A ver, ¿quién recuerda? Tomar una foto antes de cubrir. ¿Perdón? Tomar una foto antes de cubrirlo. Perfecto, tomar foto antes de cubrirlo, eso no se les olvide, pero ¿qué más? Los antibióticos, empezar tratamiento con antibióticos. Los antibióticos, importantísimo. Recuerden, Gustilo 1, cefalosporina de primera generación. Gustilo 2, cefalosporina de primera generación. Gustilo 3, cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido. En todos lados van a ver que les ponen cefalosporina de tercera generación más un aminoglucósido más metronidazol y bueno, eso hacen en todos lados. Pero lo que les acabo de decir, así es como vienen las guías, así es como deben de contestar los exámenes y así es como deben de hacerlo en la vida, en la práctica. Gustilo grado 1, el antibiótico se deja 24 horas. Gustilo grado 2 se deja 48, Gustilo grado 3, 72.
Fíjense nada más, ¿no? Entonces, bueno, recuerden utilizar la clasificación de Gustilo siempre. Entonces, en urgencias, cubrir está muy bien. Algo que no dijeron, inmovilizar, poner una férula y antibiótico. Eso es lo primero que tienen que pensar siempre. Fíjense cómo no todo es mano. De repente hay situaciones como esta, donde este paciente llegó con una lesión en todo el macizo facial, llegó con múltiples fracturas y pues llegó sin un ojo. Entonces, pues vean cómo cambia la vida tan rápido. Acuérdense, este tratamiento es multidisciplinario. Esto no lo puede manejar una sola persona, ¿ok? Este caso, a mí me da mucha tristeza. Este caso es un niño que llegó igual, pues el papá le fue a comprar unos juegos artificiales y se los dio, y uno de estos era, nos explicó, no sé exactamente cuál era, pero tenía tenía como unos balines en la parte de adentro y explotaron por todos lados, y bueno, la lesión ya la podrán ver ustedes, tiene muchísimas dermoabrasiones, tiene también lesiones en la cara, vamos a verlo más de cerca. Esas dermoabrasiones relativamente son sencillas de tratar, pero bueno, tiene su reto, y un niño de esa edad no tiene por qué pasar por esto. Esto no fue culpa del niño, ¿no? Fue culpa de los papás. Y el problema es este. ¿Qué edad creen que tenga? Lo que se imaginen en su cabeza, imagínenselo sin mano. Es un niño que nunca más va a poder volver a usar la mano, ¿no? Este caso es otro caso, o sea, si ver adultos es difícil, imagínense ver niños, definitivamente no es algo agradable, y pues este niño no tuvo una buena evolución, no fue una evolución satisfactoria, ¿no? Entonces, pues pronto, porque lo voy a... traten de imaginarse la cantidad de lesiones que tiene, traten de hacer un poquito de conciencia y pues ayuden a la gente a evitar, porque esto es un caso que les enseño, pero imagínense cuántos casos llegarán así en un 16 de septiembre en la madrugada, ¿no? Vean ahí la destrucción ósea que tiene, por ahí se le alcanza a ver el resto de una falange, la única que le sobrevivió, y bueno, tristísimo, ¿no? Bueno, esto es una cosa espantosa. Esto es una lesión por una paloma, de esas palomas enormes, y aparte fue como, o sea, esto es algo que es imposible reconstruir, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente decirle a los familiares, vamos directo a la amputación. Hay ciertas escalas que utilizamos, como la escala de MES. La escala de MES te habla es MESS. Eso te habla de un puntaje para tú poder decir, de aquí para acá lo amputo y de aquí para acá lo intento salvar. ¿Cuál es el problema de esto? Se dice que para amputar, 2 cirujanos expertos tienen que dar un score arriba de 7. Si es abajo de 7 o difieren, ahí es donde se tienen que tomar ciertas decisiones. Vean este caso. Aquí, cualquiera de ustedes, que toco madera de verdad, que llegara a pasar a algún conocido, le dirían al cirujano, hagan hasta lo imposible para salvarle la extremidad. Vamos a pintar 2 panoramas distintos. A este paciente llega el día de urgencias, se amputa ese mismo día, al día siguiente empieza su recuperación, empieza su rehabilitación, y por recuperación me refiero a recuperación física y recuperación psicológica. Tenemos que ir de la mano con psicología e incluso con psiquiatría. Después de cierto tiempo se le coloca la prótesis y prácticamente a los 15, 20, 21 días ya está empezando su rehabilitación con su prótesis. Este paciente a los 3 o 4 meses ya podría hasta estar haciendo algo de ejercicio, de actividad física con su prótesis. Ese es el primer panorama. El segundo panorama es, vamos a intentarle salvar la pierna. Para salvarle la pierna a este paciente, primero tendríamos que hacer muchas cosas. Tendríamos que pasarlo a quirófano, hacer un lavado, hacer un desbridamiento meticuloso, fijar los huesos, hacer reconstrucciones arteriales, y tendríamos que pasarlo a múltiples procedimientos. Prácticamente este paciente se va a aventar un año, o si no es que más, de múltiples procedimientos quirúrgicos, donde en cualquier momento de estos podemos ver que no es viable, que se infectó y tenemos que amputarlo.
Con esto me refiero a que, o sea, les digo todo esto para que entiendan por qué a veces es mejor amputar. Porque el paciente se recupera a partir del primer día o el paciente después de un año de intentar hay que amputarlo y ya lleva un año de retraso. Y no solo es eso, imagínense el desgaste familiar, el desgaste social y sobre todo el desgaste económico. Porque esto es carísimo. Entonces, por eso nos sirve la escala y hay que hacerle caso. Recuerden que quien toma decisiones, y esto ustedes como doctores quédenselo para siempre, quien toma decisiones en estos casos no puede ser alguien cercano al paciente. Aquí en estas decisiones no entra el corazón, entra la cabeza. Vean esta otra lesión donde prácticamente le explotó hacia el primer dedo, que es el pulgar, que es el más importante de la mano. Vean todo el tejido muscular, cómo se ve ahí expuesto. Y una vez que se lava, vean todo el músculo, cómo el músculo se edematiza. Entonces, eso es parte del principio del síndrome compartimental. Cómo se edematiza el músculo y cómo se empieza a herniar. Vean cómo sale el músculo. Y ya ese tejido no es viable, ¿no? Entonces, aquí tiene muchas lesiones y pues también es muy difícil de recuperar. Este caso es de un muy querido amigo mío, cirujano plástico y reconstructivo, este caso no es mío, de Colombia, que me lo mandó para la plática. Y pues bueno, vean lo que les digo. Recuerden la imagen previa que les enseñé de la radiografía. Vean todo el tejido blando. Eso a mí me llama mucho la atención, cómo se ve como de alta energía, ¿no? Es una lesión de alta energía. Y vean las imágenes y muchas veces nos dejamos ir por todo lo que se ve en la zona donde está la lesión más grande y se nos olvidan otras lesiones. Y vean la radiografía. Ahí tiene fracturas en el quinto dedo. Tiene una fractura en la base del quinto dedo en el metacarpiano. Entonces, no podemos dejar pasar. Estos pacientes hay que hacerles tomografía e incluso a veces resonancia. Claro, si pensamos que hay algo de viabilidad, ¿no? Entonces, este es otro caso igual que nos mandan desde Colombia. Vean las lesiones que tiene. Tiene prácticamente, aquí vamos a ver, no sé si alcancen a ver el tercer dedo, la falange, vean cómo está desguantada la piel. Entonces, vean lo que puede llegar a ser un cohete chiquitito. Y muchas veces me contaba mi amigo que este paciente dijo que lo prendió la mecha, pero después no tronó. Entonces lo agarró para tirarlo y en ese momento explotó. Y bueno, es muy difícil salvar las extremidades, los dedos. Son casos muy complejos. Entonces, vean aquí cómo ya vemos el desguantamiento, un poquito más importante. Ya se cerró todo el área del primer dedo. Parece ser que esa parte sí está viable. Y lo que les digo, no porque lo vean muy mal, no pueden en quirófano cerrarlo desde el principio. Se hace un desbridamiento importante, se hace un lavado importante y se cierra. Y listo, les va muy bien. Evidentemente este paciente pues sí se le tuvo que amputar parte de lo que ya no era viable. Porque aparte muchas veces cuando se corta un dedo con un cuchillo, con una tijera, algo industrial, muchas veces sí se puede reimplantar. Pero pues en estos casos los dedos llegan destrozados, como les enseñé en la primera imagen, ¿no? Vean este caso. Ahí pónganse a investigar cuál es cuál, tendones, extensores, flexores, los huesecillos ahí del carpo, por ahí se asoma alguno. Es armar un rompecabezas y seamos honestos, desde que vieron la imagen dijeron, este paciente no tuvo remedio. Y por supuesto que no. Entonces, acuérdense, este tipo de casos vale la pena salvarlos. Amputamos, los preservamos. En la mano hay un principio que es básico. Lo que tenemos que hacer es preservar el pulgar. Eso es lo más importante. Si ustedes están en un caso de estos y tienen que tomar una decisión, ni lo duden. Siempre váyanse a salvar el pulgar. Es lo más importante. Si después del pulgar pueden salvar la pinza, vamos para eso. Eso también es lo más importante. Con eso es una mano funcional. Es una mano rudimentaria, pero una mano funcional. Entonces, siempre traten de salvar el pulgar. Ahora, alguien aquí que me diga, en una reconstrucción de este tipo, en una mano que esté, una mano traumática,
¿qué es lo primero que ustedes, ya que tienen separado todo, limpio todo y van a empezar la reconstrucción, qué es lo primero que reconstruyen? ¿Quién me da su opinión? Estoy hablando de tendones, vasos sanguíneos, nervios, hueso, piel. ¿Qué es lo primero que reconstruyen? ¿Los vasos? ¿Alguien opina igual que Paulina? ¿O alguien difiere? Igual los vasos. Yo pensaba ¿Alguien? lo mismo. ¿Tú pensabas qué? Lo mismo, que primero los vasos. Ok, ¿alguien opina diferente? ¿Alguien cree que tiene que ser otra cosa? Bueno, yo siempre les he dicho que en cualquier situación de trauma, el primero que tiene que llegar ahí es el ortopedista, ya sea por la fractura de pelvis o en estos casos, no son los vasos, es el hueso. Lo primero que tenemos que fijar es el hueso. Puede ser una fijación rápida con un clavillo Kirchner, pero si tú no tienes un sostén, un soporte, y tú fijas un vaso ahí, se te va a romper esa fijación. Por eso hay que actuar muy rápido. Recuerden, primero siempre va el hueso, ¿ok? Después reconstruimos vasos, ahí sí. Después nervio, después tendones y así nos vamos por partes. Pero siempre primero se reconstruye el hueso, después el vaso. Muy bien, pues espero que les haya gustado la plática. Esto fue un poquito más enseñarles casos. No es un tema de mano traumática, es muy difícil explicar o dar pasos o ver técnicas quirúrgicas cuando no están en la especialidad. Si ustedes llegan a la especialidad de cirugía reconstructiva o de ortopedia y cirugía en mano, ahí sí ustedes van a poder ver más a fondo. No les quise traer el tema a fondo porque se iban a aburrir y no me iban a entender mucho. Espero que les haya gustado y con el tiempo que nos queda me gustaría que me dieran todas sus preguntas y todas sus inquietudes y se las respondo con mucho gusto. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, dime. Bueno, en su experiencia, ¿qué es más común? ¿En casos pediátricos o en adultos? Pediátricos, desgraciadamente es lo más común, porque siempre quien quiere aventar el cohete es el niño, ¿no? Y el adulto se lo da. Eso es lo más triste de todo. Yo tengo una duda, doctor. Dígame. En su experiencia, ¿cómo es o cómo debe manejarse el tema de que, pues a lo mejor, como usted dijo, los pacientes llegan con la esperanza de que pues les van a reconstruir la mano o de que a lo mejor sí resulta bien la cirugía? O sea, ¿cómo maneja esas cosas con los pacientes? Mira, esa parte, yo creo que todavía no he acabado de aprender eso. Cada paciente es algo nuevo y no solo en estos casos, en cualquier caso. Una cirugía, por más sencilla que sea, siempre hay que decirle al paciente las complicaciones que hay. En estos casos, yo lo que les recomiendo y lo que hago yo es esto a lo mejor no, sin caer en no ser ético, les va a servir ser un poquito más pesimistas. Yo prefiero decir a los pacientes que el cuadro es complicado, que existe una posibilidad muy alta de que no se resuelva, a decirles, no se preocupe, voy a hacer todo lo posible y yo creo que va a salir bien. Si tú le dices eso ante un caso como el último que les enseñé o el primero que les enseñé, el paciente va a decir, bueno, este doctor es muy bueno y está muy confiado de que va a resolverlo y tú sabes en el fondo que lo más probable es que no. Entonces, la clave aquí es no ser frío, pero tampoco ser tan apegado al paciente, ¿no? Tampoco entrar tanto en él, en la vida del paciente, porque al final tienes que protegerte tú también. Y si tú estás viendo este tipo de casos y con cada paciente te encariñas, pues el que va a acabar trastornado vas a ser tú. Entonces, las cosas como son, directo, firme y pues decirle, el cuadro está muy mal y ojo, en todos estos pacientes hay que decirles que pueden morirse. No es solamente una cuestión de una mano amputada. Aquí hay respuestas metabólicas al trauma tremendas y hacen unas respuestas sistémicas muy impresionantes y los pacientes pueden hacer rabdomiolisis y acabar con insuficiencia renal y morirse y pueden chocarse y entonces decirles siempre hay riesgo de muerte, el paciente se reporta grave para la vida y para la función,
vamos a hacer todo lo posible y pues ya, cada quien va a agarrar su forma de ser, pero creo que con esto no se aprende y es muy, muy, muy difícil dar malas noticias. Hay capítulos del libro que hablan de esto, les recomiendo que lo busquen y se informen, porque va a llegar el día en el que les toque dar malas noticias y créanme que no estamos preparados para eso. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, doctor. Dime. ¿Hay alguna guía que diga hasta qué punto se tiene que cortar en alguna amputación? ¿Cuántos centímetros arriba o algo así? Sí, claro, por supuesto. Recuerda que para temas de amputación hay muchísimos libros. Yo te recomiendo mucho los libros de ortopedia pediátrica. Ya después, si quieres, por mensaje directo, escríbeme y te los paso. Ahí les dejo mi WhatsApp, sobre todo mi WhatsApp y mi Instagram. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir. En Instagram siempre estoy subiendo casos de estos. Síganme si quieren. Y por ahí, luego, si no quieren preguntarme por aquí, recuérdenme y por ahí pregúntenme y les mando artículos, les mando libros y les mando otros casos que tengo que no les quise enseñar aquí. También si tienen inquietudes. Hay libros, como bien dices, que te dicen, por ejemplo, es que depende por qué vayas a hacer la amputación. No es lo mismo amputar una de estas heridas a amputar un paciente por un tumor óseo. Si tienes un tumor en la rodilla y lo vas a amputar, se prefiere hacer una amputación supracondilia. Y está descrito cuántos centímetros arriba del cóndilo y el abordaje, y si tienes que dejar los músculos, y si los reinsertas, y si tienes que hacer un colgajo. Está muy bien descrito todo eso. Igual las amputaciones de pie, por ejemplo, por pie diabético. Si haces una transmetatarsiana, si haces una supramaleolar, hay mucho tipo de amputaciones. En trauma, desgraciadamente, a veces no podemos hacer este tipo de amputaciones porque, pues, si está dañada la zona donde es el límite, donde te dice el libro que es el límite, pues tienes que ir un poquito más arriba. Entonces, en trauma tenemos que adecuarnos a lo que haya. Pero sí, por supuesto que está descrito y muy bien descrito, ¿eh? Y eso es algo que si se dedican a esto van a tener que aprendérselo muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. En este tipo de lesiones, cuando se presenta un síndrome compartimental, ¿aumenta las posibilidades de que haya una amputación? Sí, mira, el síndrome compartimental en estas lesiones es raro porque normalmente son lesiones expuestas, aunque recuerden que una fractura expuesta no te exime de tener un síndrome compartimental. Tú puedes tener exposición en una zona y que el síndrome compartimental esté en otra. Acuérdense que se llama compartimental porque tenemos compartimentos. Entonces puede estar el compartimento afectado y está expuesto en un lado y el compartimento en otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven que es probable, sobre todo, por ejemplo, en quemaduras, en electrocutados, se hacen fasciotomías preventivas. Si ven que es probable que haya un síndrome compartimental, mejor hacer fasciotomías. Si se presenta ya el síndrome compartimental, por supuesto que aumenta la probabilidad de amputación y de muerte del paciente, porque imagínense el estrés fisiológico en el que está este paciente y le agregas un síndrome compartimental y aguas. Normalmente los síndromes compartimentales en estas lesiones por pirotecnia se presentan en el postquirúrgico. Cuando ya cerramos piel, ya le pusimos el vendaje, estamos contentos porque pudimos reconstruir y de repente empieza con dolor. Y aparte, ¿qué creen? Como pusieron anestesia, el paciente no va a tener dolor las primeras horas. Y si hace un síndrome compartimental, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque de verdad, como dices, pasas a quirófano y ya no hay nada que hacer más que amputar. Después de tu reconstrucción de, no te miento, de 15 horas de cirugía o más, entonces, no vale, o sea, no se vale ni para el paciente ni para ti como cirujano. Tengan mucho cuidado con esos detallitos. Recuerden siempre a estos pacientes ponerles sonda Foley, porque por ahí podemos hacer la cuantificación de la orina, podemos ver el color de la orina por la rabdomiolisis. Y bueno, estas cosas, la verdad es que yo agradezco mucho que hay un equipo detrás impresionante de cardiólogo, anestesiólogo, intensivista, internista, que están al pendiente, porque no puedes estar en todo. Y ya lo van a ir viendo. Mientras más, todos mis amigos de la carrera decían, yo voy a ser cirujano plástico, pero voy a saber muchísimo de medicina general. Yo voy a ser ortopedista, pero voy a saber ¿no? Todos decimos lo mismo y a fin de cuentas, te especializas tanto que se te olvida lo demás. Y no es que se te olvide por completo, pero sí dejas de ver detallitos que pueden salvarle la vida al paciente. Por eso, siempre que tengan un caso así, saquen su celular y márquenle
a todos los especialistas que se imaginen y se puedan involucrar. No se quieran comer el pastel solos porque les va a ir mal. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, otra pregunta. ¿Cuál sería el manejo adecuado para los miembros amputados? O sea, en caso de que nos toque atender un caso extrahospitalario. Ok, entonces tú dices, o sea, ¿qué haces con la parte amputada? Sí, o sea, ¿cuál es el manejo adecuado, por ejemplo, no sé, de un dedo? O sea, ¿qué tienes que hacer para conservarlo el mayor tiempo posible como vivo, por así decirlo, y poderlo llevar al hospital y que todavía sea viable pues el colocarlo de nuevo? Perfecto. Más adelante van a tener una plática, igual para que se conecten con el grupo de ASTOE, donde van a hablar de reimplantación. Me imagino que por ahí les van a platicar de cómo preservar todo eso. Y digo, no me quiero meter tan a fondo en el tema porque es muy largo, pero les van a platicar también de los tiempos que tienen para llevar el dedo, la mano, el brazo a un servicio de urgencias. No es lo mismo que te falte un dedo, a que te falte una mano, a que te falte un antebrazo, a que te falte el brazo completo. Mientras más cercano al hombro te vayas, menos tiempo tienes para actuar. Entonces, lo ideal es, si tú alcanzas a ver eso, si alcanzas a ver el dedo, alcanzas a ver lo que sea, lo agarras con una gasa, si no tienes una gasa, con una servilleta, lo que se te ocurra, y lo metes en una bolsa que tú cierres. En la bolsa no metan nada. Mucha gente cree que tienes que meter agua o que tienes que meter solución salina o por ahí le ponen hasta hielos. Si tú metes solución, ese dedo va a llegar muy edematizado y con una muerte celular muy avanzada. Nosotros, bueno, yo no lo hago, particularmente a mí no me gusta, pero muchos ortopedistas usan isquemia en sus cirugías. Esto es, tú pones como el baumanómetro, el mango del baumanómetro, lo inflan hasta 250 milímetros de mercurio para que mientras estés operando el brazo o la pierna no haya sangrado y puedas operarlo bien. A veces se usa por 90 minutos o 120 minutos, donde no tienes irrigación sanguínea, y cuando acabas la cirugía se lo quitas y el paciente está como si nada. Con esto lo que les quiero decir es, si tú ves un dedo o una mano que no le está llegando sangre, agárralo así como, si no tienes nada, lo agarras, lo pones en una bolsita y te lo llevas a urgencias. Si puedes, lo ideal es en una bolsa y esa bolsa la pones en hielo, eso sí, pero no el dedo directo en hielo. ¿Ok? Eso sería lo ideal. No se preocupen es que se va a morir el dedo, no se preocupen. Si ustedes llegan en un tiempo considerable, se puede reimplantar ese dedo. Pero no le pongan agua ni le pongan hielo directo porque entonces ahí sí, ya lo quemaron, ya tiene, o sea, quemaduras por hipotermia o ya tiene edema por la solución que le pusieron. Lo agarran, bolsita, si pueden hielo y lo llevan, pero el hielo por fuera, no directo. Ok, muchísimas gracias, Doc. De nada. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Creo que todavía hay un poco de tiempo, no sé, pero ustedes digan. Los que tengan dudas, o si al rato se les ocurre otra duda, escríbanme, ya sea por WhatsApp o por Instagram, por donde quieran, y con mucho gusto les voy a responder cualquiera de sus dudas. Excelente, doctor. Pues ya damos ahora por concluida la plática. Le agradecemos mucho el tiempo que invirtió en esta ponencia, doctor. Gracias por resolver nuestras dudas y pues simplemente por enseñarnos un poco más de esta especialidad. Y esperamos volver a contar con usted para próximas pláticas. Sabemos que así será. Y muchas gracias nuevamente por su apoyo, doctor. Y también, gracias a ustedes. Espero que les haya gustado. No, continúe, doctor. Disculpe. Espero que les haya gustado y recuerden que es con fines educativos. Por favor, si pueden utilizar las imágenes, pueden compartirlas, pero por favor que no sea una cuestión morbosa, que siempre sea un fin educativo. Muchas gracias a todos. Y también muchas gracias a la sociedad. Aline, muchas gracias por esta colaboración y por estar con nosotros presentes en este proyecto.